Vamos a empezar a interpretar el electroencefalograma. Vamos a ser observadores y vamos a tratar de describir y tener dudas para obtener las respuestas. Veamos este caso. Primeramente vemos, llama la atención este tipo de actividad. Si quieren llamarlo ondas o detecciones, actividad, grafoelementos, tiene varias connotaciones. No todas significan lo mismo. Pero para este ejemplo, simplemente veamos estas ondas que van hacia abajo. Aquí se le considera electropositivo hacia abajo. Vemos que están en las derivaciones o en los canales frontales. Pero también aquí las vemos, en los mismos frontales. Fíjense bien, F, ¿se acuerdan que son frontales? Acá son frontales. ¿Qué significan? ¿Qué son? ¿Son acaso eventos convulsivos? O mejor dicho, actividad paroxística. Yo no sé si el paciente esté convulsionando. Eso no se puede ver aquí. Se puede ver una crisis, se puede ver un paroxismo, se pueden ver muchas cosas normales. Pero aquí yo no puedo ver ninguna convulsión. Puedo ver estas actividades que pueden ser normales o anormales. ¿Qué serán? Veamos otro caso. Ahora vemos esta actividad. ¿Qué significa esto? ¿Por qué está así? ¿Acaso tiene una crisis el paciente? Vemos que prácticamente está en todas las derivaciones. Y también volvemos a ver este grafoelemento que está parecido al que vimos al principio. Volvamos. Se parece, ¿verdad? Miren este. Volvamos aquí. Se parecen. ¿Será lo mismo? Quiero recalcar que es otro paciente X y cualquiera. Para este ejemplo nos va a ayudar. Vamos a continuar. Vemos otro. ¿Qué es esto? ¿El paciente está en crisis? ¿Qué será esto? Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Ah, caray, aquí tenemos una situación totalmente distinta de otro paciente X, por decirlo así. Y aquí yo veo dos cosas que me llaman la atención. Son muchísimas, claro, pero quiero hablar de prioridades. Primero, la actividad de ondas que vimos en los dos primeros no son las mismas. Acá veo que aparentemente todo está más quieto, por decirlo de alguna manera. Veo estos puntitos. ¿Qué significan estos puntitos? ¿Tendrá el paciente un estatus epiléptico acaso? ¿Son paroxismos continuos? ¿Y esto qué significa? ¿Qué tiene aquí? ¿Qué será esto? Muy bien. Todo esto tenemos que conocerlo primero. Antes de interpretar el electro, tenemos que conocer lo que se le conoce como artefactos. El artefacto tiene varios nombres. Tenemos que conocerlos todos porque se utilizan de una manera muy diversa. Se le llama tanto artefacto, artificio, ruido, interferencia, actividad espuria, entre muchas otras cosas encontrados en la literatura de esta disciplina. Es decir, que es toda actividad que se considera que no es genuina. Es decir, no es actividad que viene de la corteza cerebral. No es actividad eléctrica cortical, punto. Es de otra parte. Ruidos se le conocen mucho más comúnmente. Vamos a llamarle nosotros, porque ya se llama así, es más común, el de artefacto. Pueden producir entonces interpretaciones falsas. Un artefacto, como los que vimos al principio, unos son artefactos, otros son ondas genuinas. Tienen esta desventaja, pueden producir interpretaciones falsas. Claro que esto va a llevar a diagnósticos erróneos. Estos diagnósticos pueden darnos falsos positivos o falsos negativos. Imaginemos una persona que se diagnostica como actividad paroxística generalizada, focalizada, como quieran llamarle, y no lo es. U otras personas con otras alteraciones que no lo son, o al revés, que sí los tengan y los artefactos nos hayan confundido y demos como normal el electro. Bueno, la clasificación de los artefactos es muy amplia, pero vamos a ser precisos y vamos a ser sintéticos. Dos tipos son los principales que debemos aprender primero. Los artefactos pueden ser entonces fisiológicos. Otros autores les llaman naturales y de otros sinónimos. Fisiológicos para nosotros. También pueden ser artificiales o no fisiológicos. Como quieran llamarlos, es lo mismo. Los fisiológicos también hay muchísimos, se han estudiado mucho. Repito que voy a dar lo más resumido, los más comunes. Los fisiológicos
son los más clásicos: movimientos oculares, movimientos faciales, musculares, o también se les llama aquí potenciales musculares. Ahorita lo vemos. Actividad basal general. Esto se refiere a cualquier movimiento del cuerpo humano que sea capaz de producir un artefacto. Ese movimiento puede ser voluntario o involuntario. Por ejemplo, un estornudo, la respiración, tos, cosas así. Los no fisiológicos o artificiales, aquí también su clasificación es vasta, pero vamos a nosotros a quedarnos con que en su mayoría pueden ser intrínsecos o también pueden ser ambientales. Vamos a tomar para hacer unas connotaciones. Muy bien. Intrínsecos. Se refiere más propiamente a problemas del equipo, a la técnica o a otras condiciones que produzcan este tipo de ruidos en nuestro estudio electroencefalográfico. Ambientales, aquí hablamos de las ondas electromagnéticas, de un ambiente ruidoso, de un ambiente con condiciones no idóneas para tomar el electroencefalograma. Supóngase que estamos tomándolo y en el cuarto suena un teléfono celular, pues claro que va a producir diferentes tipos de ruidos. Continuemos. Muy bien, el artefacto más común. Hay muchísimos, pero unos tenemos que identificar y aprendernos de primero: el parpadeo. El paciente con los ojos tanto abiertos o los ojos cerrados, principalmente abiertos, puede producir este tipo de artefacto. Aquí lo tenemos, como ya habíamos platicado hace unos momentos. Son deflexiones u ondas, si quieren llamarlo así, electropositivas. Aquí abajo se considera positivo y arriba del eje isoeléctrico se considera negativo. Aquí vemos entonces estos ruidos que son de parpadeo. Los vemos por el tipo de forma, su morfología, su amplitud, que no vamos a entrar en detalles muy técnicos, pero son de una amplitud que se considera media, es decir, la potencia o el voltaje. Y las derivaciones, habitualmente, fíjense bien, están en las regiones frontales. Aquí y acá, se fijan, son simétricos, hasta cierto punto sincrónicos. Son los más comunes, los parpadeos, los ruidos por parpadeos. Ahora, seguimos viendo. Vamos a ver ahora los potenciales musculares. También los confunden mucho que con ondas beta o ondas gamma, nada de eso. Simplemente aquí el paciente está haciendo una fuerza muscular que puede ser voluntaria o involuntaria. Aquí, fíjense, el paciente pasó saliva. Y en todas las derivaciones, o en la mayoría de las derivaciones, se ven estos que son potenciales musculares por deglución de saliva. O también algunas veces, ahorita los vamos a ver en otros, cuando aprieta mucho la mandíbula, se ve, y en especial en las derivaciones temporales de uno y de otro lado, cuando aprieta mucho la mandíbula, cuando está nervioso o nerviosa. Vamos a continuar viéndolos. Aquí tenemos, estos ejemplos fueron de los fisiológicos. Hay muchos más, quedémonos con los más interesantes, los más comunes, más que interesantes. Acá tenemos los artefactos de tipo no fisiológicos. Uno de los clásicos es el toque de electrodos. Es decir, cuando accidentalmente nosotros tocamos, o el paciente, o los pacientes, porque algunas veces la mamá tiene al niño en brazos, tocan los electrodos o los movimientos hacen que los cables de los electrodos choquen, produce este tipo de ruido. Podemos ser descriptivos, lo podemos dejar para otro video, cómo se describe, pero nos ayuda mucho a ver la forma, cómo está localizado. Puede ser en cualquier derivación, pero aparecen puntas, ¿verdad? No son puntas, son ruidos. Vamos a ver lo demás. Aquí tenemos uno que son muy clásicos, y en especial en los niños, que son los electrodos cuando por algún motivo se despegan. Puede ser porque el paciente está sudando mucho, porque hay insuficiente pasta en el electrodo, o por los movimientos del paciente, que se produzca un electrodo suelto, se empieza a soltar una parte y empieza a formar este tipo de ruidos en todo el electrodo, y solamente de un solo electrodo, como ven, un solo canal. Si fuera, por ejemplo, una onda genuina, sospecharíamos si se fuera este ruido para las demás derivaciones, pero no es así. Es un electrodo suelto.
Y otro característico es movimiento breve de la cabeza, que aquí tenemos que diferenciar este tipo de ruidos porque son muy comunes y más en los electroencefalógrafos pediátricos. De repente el bebé mueve su cabeza estando dormido, claro, y produce todos estos ruidos. Se tiene que ver muchísimos electros para saber diferenciar los artificios, los artefactos, las ondas genuinas. Entonces nos lleva a estos consejitos para todo mundo, por favor. Primero, en el aprendizaje para interpretar un correcto electroencefalograma, primero se deben de estudiar, conocer, interpretar los artefactos. No se atrevan a verlas, ni analizar, ni estudiar las ondas genuinas sin primero haber estudiado, visto los artefactos. Entonces tenemos que tener práctica para primero identificarlos y después a la actividad cortical genuina. Recordemos una cosa, atrás del artefacto está lo que queremos ver. Si se conocen bien los artefactos, pueden inclusive ayudarnos para el buen diagnóstico. ¿Cómo es esto? Lo vamos a ver posteriormente. Pero si somos primero expertos en artefactos, estos nos pueden ayudar para hacer un buen diagnóstico. ¿Ustedes creen que nada más viéndolos y siendo indiferente ante ellos podemos diagnosticar? No. En algunos casos podemos utilizarlos y podemos convertirlos en nuestros aliados. Voy a dar un pequeño ejemplo y con esto me despido. En este caso, quiero que vean una cosa. Los puntitos que están aquí no es actividad epileptiforme o actividad paroxística, no. Acá vemos creo que ya supieron con la pequeña explicación, que es un electrodo suelto. Un electrodo no suelto que se cayó, no, está mal puesto. No está bien sujeto a la piel cabelluda o la pasta electrolítica. Se soltó por movimientos. Ok, los demás son pequeños movimientos. Es un paciente que está entubado. Ahora, estos pequeños piquitos, ¿qué pasa yo si cambio la vista del electro? Aquí tenemos un montaje de referencia, con esto se graba, pero yo puedo analizar al paciente, al paciente más que nada me refiero a las derivaciones, los montajes que le llamamos de diferente manera. Este es el montaje de referencia. Quiere decir que los electrodos están referenciados en un punto común, por eso se llama A1, A2. Pero yo también puedo analizarlo así, en un montaje bipolar, es decir, que aquí se ve la diferencia de potencial de cada par de electrodos. Entonces, si aplico yo este montaje, estoy viendo cómo se comporta la actividad eléctrica en un par de electrodos. Ahora, veamos esto. Caray, ¿dónde están los famosos piquitos que viste? Ya no están así porque en el montaje de referencia, de alguna manera, si hay un ruido que afecte a los auriculares o inclusive en alguna otra zona que como está compartido la referencia, se pueden contaminar todos los electrodos, todas las derivaciones como aquí. Este es un artefacto y es del corazón, son los latidos cardíacos que también se detectan en la corteza cerebral, cuando lamentablemente no hay mucha actividad eléctrica en la corteza que ver. Entonces el aparato, los amplificadores pueden detectar la actividad eléctrica desde el corazón. Pero en la vista longitudinal, acá se filtran esos artefactos y podemos ver la actividad genuina. Acá quedaron porque esto es un montaje, esto es la línea media. Pero para conocer un poquito el caso, lamentable es un caso de muerte encefálica. Pero esa es la importancia de conocer los artefactos. ¿Y por qué pueden ser aliados? Con esto terminamos este video. Cada columna que ven ustedes así es un segundo. ¿Verdad? Si estos son los latidos cardíacos o la representación electroencefalográfica de los latidos cardíacos, contémoslos. En cada segundo, así nada más de vistazo. Hay dos, ¿no? Y si tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 columnas,
Yo estoy viendo que en promedio son 2 por segundo. Sencillo. En un segundo tiene 2, en un minuto tendrá 120 latidos por segundo. Este paciente tiene taquicardia. ¿Por qué? Porque tiene aminas y las aminas producen el aumento de la frecuencia cardíaca, entre muchas otras cosas. Pero es un punto que debemos también de referir en nuestro reporte electroencefalográfico.